Buenos días, bueno, hoy estamos en un segundo encuentro de nuestro espacio Se Conecta, donde entrevistamos a líderes de diferentes industrias y hoy tengo el enorme privilegio de entrevistar a una gran amiga, a Patricia Furlong, actualmente es presidente y CEO de Global Processing, una compañía líder en medios de pago y además también es directora independiente del Banco Superviel. Nos conocemos de haber participado en otros encuentros y la verdad que me pareció súper interesante poder tener este espacio porque más allá de tus 25 años de liderazgo, ocupando sillas difíciles, me encanta tu mirada de lo que es el management, lo que es esta mirada también de tener una mirada empática, liderazgo consciente. Así que bueno, antes que nada, muy agradecido, Pato, de aceptar estar acá y para nosotros un privilegio. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Encantada de acompañarlos. Bueno, a grandes rasgos vamos a ir navegando sobre diferentes temas, sobre lo que es mentoreo, sobre lo que es también error, la soledad, digamos, del CEO en tomar decisiones y también esta mirada de liderazgo que creo que va sumando y cada vez hay una brecha, digamos, más amplia entre los viejos, las viejas escuelas de liderazgo y este liderazgo consciente que creo que hoy es el que nos permite poder sacar lo mejor de nuestros recursos y poder justamente llevar a los procesos y a las compañías a un estadio superior. Dentro de lo que sería el liderazgo consciente, me gustaría que podemos, en tu experiencia, que nos digas cuáles son las cualidades que debería tener un líder justamente para evolucionar en el tiempo y no quedar atrapado en lo que sería la vieja escuela de management. A ver, liderazgo para mí es un proceso. Liderar es un proceso. Yo creo que no se nace sabiendo, no es algo que haya que prepararse para, sino que se transita y sobre la marcha uno va entendiendo las implicancias que tiene para uno y para los demás estar en ese rol. Yo creo que no muy temprano entendí, por ejemplo, que el autoconocimiento era importante para poder liderar a otros. Creo que uno lidera mejor cuanto más se conoce, cuanto más es capaz de explorar las experiencias personales y los impactos de esas experiencias personales en el día a día laboral. Creo que conocer al otro es importante también. Creo que el aprendizaje del ejercicio del rol es lo que hace que uno pueda mejorar en ese camino. Creo que la curiosidad aporta un montón, poder entender un poco las implicancias de estar en esas posiciones, las implicancias de actuar de una manera o de otra. Yo no me considero la mejor líder del mundo, la verdad sea dicha, pero creo que es bueno tenerlo claro. Eso, sí. La conciencia de dónde estoy, dónde creo que soy buena, dónde creo que no soy tan buena, cómo puedo ejercitar mejor esos espacios, cómo puedo transitarlos, ayuda mucho en ese camino. Esto que hablábamos antes justamente de ¿no? lo que implica la mente de aprendiz, esa capacidad de estar permanentemente abierto y obviamente siempre después está el miedo a la hora de decidir, pero creo que tener esa capacidad de poder tener un ego diluido, mente de aprendiz. Cuando dijiste autoconocimiento, tuve la oportunidad este fin de semana de ir a ver a Pilar Sordo, que estuvo acá en Buenos Aires, y hablaba justamente de eso, el tema de autoconocimiento, cómo sirve, cómo te ayuda, pero claro, es un ejercicio que uno tiene que ir cultivando en realidad, pero no hay una escuela de esto, en realidad lo tenés, lo vas cultivando, pero bueno. Pero con mucha valentía, a mí me parece que esa es la parte difícil. O sea, el tema de dedicarle tiempo al autoconocimiento, ya sea por una terapia tradicional o terapias alternativas, que los dos conocemos mucho, creo que ayudan por lo menos a hacerse preguntas, a interpretar experiencias, a entender cosas de la vida cotidiana, de dónde vienen, por qué uno llega a donde llega, con el nivel de exigencia, autoexigencia, claridad mental, curiosidad, coraje. Mucho, ¿no? Mucho. Y sabes que recién estaba pensando, cuando uno siempre habla, por ejemplo, de esto de mostrar vulnerabilidad, ¿no? Que a veces yo considero que te fortalece en liderazgo, no sé, me gustaría tu opinión al respecto. Mi opinión es quizás un poco, no sé si es la más pura en este punto. Yo creo que la vulnerabilidad está buena
No creo que todos los espacios sean aptos para la vulnerabilidad. Claramente. Y creo que, y lo he vivido, no necesariamente en carne propia, pero he vivido situaciones donde una persona muestra vulnerabilidad y apertura y diálogo, y del otro lado no hay receptividad a esa actitud. Te entiendo. Entonces es complicado cuando no están todos seteados en el mismo mood para poder trabajar en ese contexto. Con lo cual, organizacionalmente y en los equipos de liderazgo, tiene que estar todo el mundo hands-on en la actitud para poder encontrarle valor. Si no, se convierte rápidamente en un disvalor. Totalmente de acuerdo. Y eso es muy complicado. Sé que justamente, bueno, ahora que estamos hablando de este tema, me gustaría entrar a un tema que sería ambición, poder y toma de decisiones, ¿no? Y justamente, ¿cómo te llevas con la ambición? Yo me llevo muy bien con la ambición. Es un tema. Ambición, si querés, para darle un poco de contexto a este tema. Viste esto de la ambición sana. Parece como que de una manera uno habla de ambición y tiene como una connotación justamente negativa. Bueno, pero la pena es que haya que aclararla, la ambición sana. Y te cuento, digamos, un poco en mis épocas pasadas, trabajamos mucho sobre tema de ambición en American Express, en este caso en un trabajo en el que yo estuve muchos años. Pero lo comento porque siempre me pareció muy importante el trabajo que se hizo en ese momento. La ambición es una palabra o es una actitud positiva, tiene un sesgo positivo cuando se aplica a los varones y tiene un sesgo negativo cuando se aplica a las mujeres. Una mujer ambiciosa no es una mujer, no tiene una percepción, un sesgo positivo que la ayude a manifestarlo abiertamente. Un hombre ambicioso es un líder, un visionario, un estratega. Todo el mundo quiere ser un varón ambicioso. Una mujer ambiciosa suele verse más desde el punto de vista de la trepadora, la fría, la que quiere llegar a cualquier precio. O sea, tiene como una connotación negativa. Eso lo que hace es que haya una diferencia muy importante en la visibilidad o en la verbalización que hace un varón de ser ambicioso versus una mujer de ser ambiciosa. Normalmente las mujeres no se definen a sí mismas como ambiciosas y eso es un problema porque la ambición, al fin y al cabo, es tu motor de crecimiento. Es lo que a vos te motiva y te empuja a crecer, en este caso en nuestras carreras profesionales o en la vida misma. Y esas implicancias de no poder o no animarse a manifestarlo abiertamente hace que el otro no conozca tus expectativas de carrera. Si yo no voy y le digo a mi jefe, a mí me interesa crecer, me interesa llegar a tal lugar, me interesa tal rol, si no lo verbalizo, es más difícil que me consideren para esos puestos. Entonces, como que hay que levantar la mano. Hay que levantar la mano. En el mundo del poder, en el manejo del espacio de poder, hay que disputar el poder. Hay que salir a buscarlo. Y las mujeres son menos propensas a buscar y a pelear y a disputar esas posiciones de poder, porque no está bien visto. Sabes que me das pie justamente porque esto de que liderar parece que implica poder, negociar, influir, tomar decisiones y me gustaría saber, o sea, cómo se ejerce el poder sin perder autenticidad. En mi caso, yo soy una persona súper pragmática, súper auténtica, para bien y para mal. O sea, con lo bueno y lo malo. Con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Tengo la ventaja de conocerte, pero bueno. Tenés la ventaja de conocerme. Creo que ser auténtico es más fácil. O sea, a mí me parece que... El sello, ¿no? Es como y la autenticidad es más fácil porque no tenés que fingir ser otra cosa. No tenés que fingir ser algo que no sos o tener que estar atento a no meter la pata, digamos, en algún punto. Es como que estás con la guardia, o sea, sos y vas. Tenés la guardia un poco más baja y de alguna manera podés transitar un poquito más relajado los espacios más estresantes del poder. Pero siempre hay que tener cuidado, digamos, siempre tenés que ver cómo vas ejerciendo esos espacios. A veces sale bien, a veces no tanto. Pero me parece importante desde el ejercicio del poder acompañar desde lo que uno es. Y en ese punto, si querés, y te meto el condimento del tema de la diversidad, que hoy no está tan de moda por contexto, pero que me parece que es importante seguir sosteniéndolo. Las organizaciones donde la autenticidad es un valor es mucho más, obviamente, poderoso
manejar la diversidad y poder sostenerla en el tiempo. Cuando la autenticidad no es parte del libreto, se nota. Y las personas no se sienten cómodas y no pueden ser abiertas en términos de diversidad tampoco, porque no fluye, es como que lo tenés que estar. Exactamente. Y bueno, vos tenés una sólida formación profesional, y ¿qué dinámicas aprendiste en la vida laboral, personal, que no te lo enseñó el MBA o alguno de los cursos que hiciste en esta dinámica de poder? Que la aprendiste obviamente con toda tu vasta carrera profesional, que fuiste creciendo desde American Express a ocupar el sillón que tenés hoy en Global Processing. A ver, dos o tres temas quizás. El primero es que es súper importante hacerse cargo. O sea, yo creo que el ownership de los roles y de la capacidad de tomar decisiones es fundamental en cualquier momento y lugar. Ahí hay una conducta que es fundamental poder ejercerla a lo largo del tiempo, de conocer, entender, poder tomar decisiones, poder ir para adelante. Eso desde la conducta en el día a día, desde las interacciones me parece súper importante el tema networking. Me parece que todo lo que tenga que ver con desarrollo, de relacionamiento, de conexiones, enos aquí, me parece clave. Me parece que es un valor que uno va entendiendo a lo largo del tiempo. Yo creo que hoy hay un poco más de información en el ámbito de los chicos más jóvenes, donde se hablan de estos temas y se entiende que una buena red de contactos vale la pena o hace sentido, pero creo que es un punto que se conversa en ciertos espacios, no en todos los espacios. Pero viste que en la juventud, por ejemplo, se habla mucho de, que le dicen la colaboración, y esto se ve mucho en la industria del espectáculo, entretenimiento, donde artistas que en definitiva pasa mucho esto, en recitales donde van artistas que pertenecen al mismo género, y yo creo que lo veo como algo positivo, esta cosa de realmente, en definitiva, esta cosa sinérgica de decir, bueno, si somos dos y cada uno aporta uno, la suma va a ser de mínima 3 porque hay algo que se genera. Así que, pero me interesaba ver esto. Yo creo que eso es súper importante. Creo que hoy, y por ejemplo en mi ecosistema, yo convivo bancos, fintech. Las organizaciones hoy en algunos espacios cooperan, en otros compiten. Hay mucha colaboración para poder trabajar en cuestiones en común. Y hay, obviamente, espacios de competencia sanos, por supuesto, como corresponde en cualquier industria. Y está bien entendido, está aceptado, funciona de esa manera, y creo que hoy eso en los últimos años se ve muchísimo. Across industrias, cosa que antes no sé si era tan así. Y muchos espacios de convivencia, mucho evento, mucho... es un poco compartido. En realidad la génesis de nuestro proyecto, el Se Conecta, un poco nace de esto, ¿no? Vemos que acá en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, que permanentemente tenemos eventos corporativos y congresos, siempre digo que se genera como algo especial, que trasciende el edificio, que en realidad son relaciones que se generan, encuentros, y en definitiva proyectos que arrancan y comienzan con te dejo mi contacto, y nada, creo que es importante. Me gustaría hablar de construcción de líderes, ¿no? Y empezar a hablar también este tema de lo que sería, cuál sería la diferencia entre aconsejarle a alguien o abrir las puertas de forma real. Es una diferencia enorme. Las organizaciones nos acostumbran y nos enseñan a buscar mentores, a trabajar con gente que nos pueda guiar en nuestro camino. Eso implica una relación de uno a uno, normalmente confidencial, donde yo te cuento mis problemáticas y lo que me voy encontrando en mi camino de aprendizaje profesional, vos me contás tu experiencia y tus recomendaciones, pero queda en ese espacio privado, si se quiere. El sponsorship es otra cosa y tiene que ver con cómo yo uso mi capital social, mi capital profesional, para venderte y posicionarte en espacios donde vos puedas crecer y puedas desarrollar tu propia carrera profesional. Yo estoy dando de mí
porque estoy exponiendo mi capital social para eso, y vos, que por supuesto tenés que tener una performance impecable, estás también trabajando para ayudarme a mí a cumplir mis propios objetivos. Es como es un ida y vuelta hacia el afuera, hacia el que mira, de apoyo, si se quiere. Sí, o honrar los vínculos, ¿no? También que a veces es uno a veces... honrar el vínculo, saber que me vas a hacer quedar impecable si yo me estoy exponiendo por vos, y eventualmente me vas a ayudar si yo necesito alguna cuestión profesional en algún lado. Es un ida y vuelta, pero lo más importante es que yo me estoy exponiendo por vos como sponsor. El mentor no se expone necesariamente en el vínculo hacia afuera, se expone en el vínculo interno, confidencial. Estaba pensando en esto de que qué responsabilidades tiene, por ejemplo, en un líder esta cosa de amplificar oportunidades para otros, que muchas veces... Totalmente, y eso creo que lo hacemos todos los días. Creo que las redes ayudan muchísimo para poder dar una mano, para poder dar trabajo, para poder vincular necesidades, gente que ofrece una determinada experiencia o servicio hacia otros. Creo que hoy hay mucha más conciencia de ese vínculo y de esos espacios vinculares, en realidad, porque no es un uno a uno, son espacios vinculares de recomendación, de referencia, y de hecho, hoy, digamos, ahora no tengo el número claro, pero tengo claro que la estadística indica que las referencias es la mejor herramienta para conseguir trabajo. El boca a boca, la referenciación. Pensando un poquito en, bueno, vos sos una referente indiscutida en todo lo que es el mundo de tecnología, el mundo de la fintech. ¿Qué capacidades vos pensás que deberían tener los jóvenes que quieren iniciarse en este mundo? La tienen difícil hoy en día los jóvenes que se inician en el mundo de la tecnología. Por supuesto, con el tema de la inteligencia artificial hay un debate enorme en cómo se están sustituyendo las posiciones junior en las organizaciones, porque la inteligencia artificial está llevándose puestas las posiciones operativas, las posiciones de menor valor agregado. Yo creo que vamos a encontrar mucho de eso en los próximos años, pero sí, digamos, me parece que las personas van a seguir, por supuesto, aportando a las organizaciones, y me parece que la discusión, y de hecho hace poco, estos días, estuve en la Universidad de San Andrés estábamos comentando un poco de este tema, de cómo las universidades se van a ayornar a preparar a sus propios estudiantes, donde ya la memoria no es un valor, donde no mirar un libro para dar un examen no es un valor, donde la información está disponible y lo que es importante es el sentido común, la capacidad analítica, la curiosidad que dijimos antes, la curiosidad, por supuesto, la flexibilidad, la capacidad de trabajar con otro para crear algo distinto y mejor. Entonces hay una suerte de reconfiguración de cuáles son los skills más importantes para que incorporemos talento a nuestras organizaciones y cómo ese talento se va a desarrollar en el tiempo, porque en definitiva va a tener un copiloto muy importante en ese desarrollo, y lo que vale al final es lo que sale de nuestra propia capacidad de creación, ¿no? Bien. Sabes que estaba pensando un poco, ¿no? Que venimos haciendo como una construcción, digamos, de liderazgo, de curiosidad, de mente aprendiz y todo. Y a mí me encanta un tema que es el error, ¿no? Y el error y el aprendizaje. Yo siempre digo que uno puede ya salir muy fortalecido de un error, en tanto en cuanto uno responda, a veces económicamente, con soluciones, porque en definitiva creo que todos somos falibles. Pero me interesa fundamentalmente porque en tu industria un error, digamos, segundos puede llegar a ser fatal. ¿Cómo generas una cultura de aprendizaje y que el error, obviamente, que es inevitable que pase, ¿cómo favoreces para que dices, bueno, nos podemos equivocar, pero ojo que equivocarnos también puede ser un costo enorme para la compañía, ¿no? Es en ese trade-off, ¿cómo te moves? Yo creo que lo primero que nosotros, por lo menos en GP, lo primero que hacemos lo primero que yo hago es hablar mucho del negocio. O sea, mi caballito de batalla siempre esto es un negocio, y acá hay ingresos, hay costos y hay un resultado que tiene que cerrar. Entonces, más allá de... y cometemos errores, por supuesto. Entonces, hay errores más costosos y menos costosos en términos económicos, pero hay errores costosos y menos costosos en términos de nuestra relación con nuestros clientes, en términos de
de los tiempos de resolución, digamos, hay como el error caracterizado desde diferentes impactos que ocasionan. Y por supuesto trabajamos mucho en entender cuáles son esos impactos y qué podemos hacer mejor para evitarlos la próxima vez. Y creo que el punto siempre está en, y tengo uno de mis líderes que siempre dice, yo el error lo cometo, pero lo voy a cometer esta vez y voy a aprender sobre esto y voy a tener otros errores, pero van a ser distintos. Sí. En esto aprendemos. Y nos pasa un poco eso, o sea, entendemos que la tecnología es inevitable tener errores, sabemos que la resiliencia a resolver esos errores es importante para nosotros. Y lo que hacemos es eso, es medirlo, es entender cuál es ese impacto, qué implicancias tiene ese impacto y aprender a manejarlo para que la siguiente nos vaya un poco mejor. Pero me parece que los errores son inevitables, o sea, el error es parte de la vida misma. Entonces, el tema es cómo se gestiona, como decimos nosotros, el error está, que sea lo más barato posible y que se resuelva lo más rápido posible y con el menor impacto ¿Qué aprendemos posible del error, para no? nuestros ¿Qué aprendemos del clientes. error? Y qué aprendemos para no repetirlo, Sí. Y cómo podemos atravesarlo sin frustrarnos también en el camino. Y yendo un poco a tu tema de los chicos jóvenes, Sí. digamos, hay un tema que subyace en lo que va apareciendo, que es el tema Sí. de la tolerancia a la frustración, de cómo atravesás esos momentos difíciles, Sí. de cómo te Cómo, levantás sí, cómo innovamos y crecemos, pero de alguna manera... y cómo seguís adelante, ¿no? Bien. Tal cual. Cómo metés creatividad, innovación y demás, pero sabiendo que falla, que falla. O sea, es inevitable. Sabes que cuando hablamos siempre de error, para mí hay una palabra clave que es actitud, ¿no? Totalmente. A mí me encanta una fórmula que tiene Víctor Cooper que dice que el valor de las personas es la suma de los conocimientos y las habilidades, pero en realidad lo que, digamos, por la actitud, que en realidad lo que multiplica es la actitud, ¿no? Para mí la actitud en esta cosa de resiliencia, bueno, nos podemos equivocar, pero ¿cómo hacemos? Digo, en la industria tuya, que justamente que es extremadamente veloz Sí. y ups and downs, ¿no? O sea, como que Sí. rápido, con lo cual vos comprendés que está bueno fomentarlo, pero con este marco decir, bueno, aprendamos. No, fomentarlo no. Lo que está bueno es entender que está. Que Digo, fomentarlo te va a pasar. Sí, pensar... Claro. O sea, el error está. O sea, Bien. en algún momento te va a pasar. O sea, es Sí. inevitable. Entonces, el punto es, aprendamos y sigamos. Lo que no me gusta y no nos gusta, a nosotros por lo menos organizacionalmente, es cuando nos tropezamos 2 veces con la misma piedra. Sí. Y ese es el punto. Entonces, cuando en el mundo de la tecnología actual te dicen, errá, porque eso te hace aprender, pero seguí para adelante y errá rápido y errá barato. Errá barato porque después claro, es más o sea, el costoso. concepto no es, qué lindo, nos equivocamos y está todo bien. No ese es el concepto. El concepto Claramente. es, ¿nos vamos a equivocar? Sí. Sí. ¿Aprendemos cuando nos equivocamos? Sí. Pero aprendamos, sigamos, avancemos y que Sí. sea barato, corto y que el P&L lo pueda sostener. Porque hay errores que son irreparables. Exactamente. Si no tenés la conciencia de la implicancia del error. Sí, va más porque esta cosa que uno a veces le dice, bueno, más allá de lo que haces todos los días, es que otras cosas, poniéndole un poco más, digamos, de cabeza, o qué cosas no estamos haciendo que la podríamos hacer. Totalmente. Un poco ese ejercicio de decir, bueno, esto que venimos haciendo inexorablemente hay que mejorarlo porque en un momento nos va a pasar. En todas las Totalmente, industrias. totalmente. A nosotros en la industria justamente de los eventos nos está pasando es justamente que en realidad, de hecho, el mejor ejercicio, el mejor ejemplo, que fue totalmente pero fuera de cualquier situación que uno podía adivinar, fue lo que pasó en pandemia, que fue una cosa totalmente Para vos inesperada. fue, claro. En nuestra industria fue realmente Tremendo. fatal. Y bueno, pero nosotros en pandemia, por ejemplo, encontramos, que a veces lo cuento, fuimos una sede donde se filmaron prácticamente 30 comerciales, películas, porque entendimos que justamente las productoras estaban buscando lugares seguros para filmar, se hacían acá mismo en el centro de convenciones, también hacían los test de COVID, con lo cual, bueno, encontramos un negocio. O sea, Claro. siempre digo, hay que ponerse creativo, pero obviamente sin errores. Antes lo dijiste, el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo lideras en este mundo de...? Es el desafío, es la conversación diaria, todos los días estamos con este tema, todos los días tratando de aprender, entender. Yo, como digo siempre, tengo gente de mi equipo que está súper top of mind en estos puntos, Silicon Valley, viajan, van, aprenden, traen ideas, y tengo gente que está muy alejada, que se siente muy alejada, que más miedosa, más... con más impacto, si se quiere, Sí. o no entendiendo el impacto que puede implicar para su propia
para su propio día de trabajo. Entonces estamos como navegando estas aguas difíciles donde entendemos que la eficiencia es parte de las reglas de juego de cualquier negocio, sabemos que la inteligencia artificial es fundamental para el día a día, para nosotros en nuestra vida personal, para el día laboral, cotidiano, para lo que hacemos en cada uno que de trasciende el nuestros trabajo, roles. en definitiva es... Trasciende definitivamente el trabajo, pero por ahí seguís escuchando gente que te dice, yo ya estoy viejo para esto, a mí esto ya no, o sea, como con espacios de resistencia, y en definitiva esto va a cambiar todo. O sea, definitivamente esta es una tecnología absolutamente disruptiva a la cual todo el mundo tiene que de alguna manera u otra subirse, adaptarse, aprender a usarla, entender cuáles son los beneficios que puede traer. Nosotros como industria, por supuesto, estamos expuestos a los impactos, estamos trabajando todos los días para incorporarla en los diferentes espacios de trabajo. Liderar con inteligencia artificial de la mano es un punto, es un tema importante, y también desde el liderazgo entender que el miedo que genera también hay que gestionarlo. O sea, es la novedad, es la curiosidad, es la sorpresa, porque estamos todos, viste, llegás y dices, che, no sabés lo que aprendí a hacer con esto. Es verdad. Qué bueno lo que logré, qué bueno lo que me resolvió, mirá lo que hice. Y por otro lado tenés el miedo de, che, ¿y si me quedo sin trabajo, qué hago? Sí. ¿Cómo me reinvento? ¿Qué espacio va a haber para mí? Sí. Entonces, liderar Sí. es liderar. Hay que entenderlo como una estos herramienta espacios. que te facilita por ahí procesos que son largos y repetitivos, y utilizar justamente la capacidad, digamos, humana para otras cosas. Pero ese va mucho por ahí, y con un entendimiento profundamente humano de las emociones que genera una tecnología de estas características. Sí. Y ¿sabes qué, Pato? Me gustaría, como cierre, ¿qué recomendás así, digamos, como tus pasos en la corporación a través de todo este tiempo que has liderado compañías nacionales e internacionales, ese kit de aprendizajes para quien nos escucha y diga, bueno, yo la verdad que me sirvió esto para llegar acá, obviamente todo tu aprendizaje personal y profesional? ¿Qué nos puedes dejar como reflexión? Yo te diría quizás 3 puntos. El que a mí siempre me movió y siempre me funcionó y al que le dedico mucho tiempo es el aprendizaje continuo. O sea, creo que aprender, reaprender, desaprender, irse para otro lado, entender cuáles son las cosas que a uno lo van motivando a lo largo del tiempo y los espacios de aprendizaje que van cambiando. Lo que uno estudió hace 25 años hoy probablemente vaya por otro lado. Digamos, hay como ups and downs en el camino, hay algunas curvas, hay cosas digamos, de alguna manera estar dispuesto a ir ayornándose a esos espacios y aprendiendo cosas nuevas, que es lo que creo que a uno lo mantiene muy, muy alerta y enganchado. Me parece que el otro punto es la capacidad o la flexibilidad en su capacidad de adaptación. Me parece que a lo largo de la vida también uno se va encontrando con momentos donde las cosas cambian por H o por B, por decisión propia o ajena. Y me parece que la capacidad de adaptación a esos nuevos espacios es súper importante cuando me cambio de trabajo, cuando me cambio de empresa, cuando cambio de jefe, cuando cambio de equipo, cuando cambio de carrera. Estamos en Argentina, también cuando cambia la macro. Cuando cambia la macro, cuando cambia la familia. Me parece que la capacidad de adaptación y flexibilidad en esos espacios es súper importante. Y el último, volviendo a cómo arrancamos nuestra conversación, el aprendizaje, el autoconocimiento, el aprendizaje personal, meterse para adentro, darse ese tiempo, que normalmente yo diría que entre los 20 y los 45 no es foco, uno está como metido en la vorágine del trabajo, de la profesión, exactamente, con mucho foco hacia el afuera, mucho foco hacia el mercado, mucho foco hacia lo profesional y quizás poca introspección como para poder realmente encontrar valor en el camino personal que cada uno va haciendo, ¿no? Creo que ahí hay mucho para aprender también. Bueno, Pato, la verdad que hicimos un recorrido por diferentes temas y la verdad que te agradezco muy especialmente. Sabes que tengo un aprecio personal y profesional por vos, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en el Se Conecta. Así que bueno,
Gracias por todo. Un placer, muchas gracias.